Bien, muchachos, en primer lugar, como siempre, mi saludo afectuoso para ustedes. Hoy día vamos a tratar un tema que tiene relación con lo de ayer. ¿Por qué? Porque dijimos ayer, después de la Revolución Francesa, después de las invasiones que hizo Napoleón a Europa, al finalizar esto y al ser vencido Napoleón, entonces los países de Europa se reacomodan tanto territorialmente como políticamente. Ayer hemos visto, por ejemplo, cómo Italia reacomoda su territorio. Lo que antes era una más de 11 reinos se convierte en una sola Italia, igual con Alemania. 39 estados se convierten en una sola. Entonces, ayer hemos visto cómo se unifican esos países de Europa. Hoy vamos a ver, por ejemplo, cómo después que la Revolución Francesa también trajo un desarme político de los países. Y al terminar la guerra, al terminar la influencia napoleónica, entonces los países también sufren un reacomodo. Por ejemplo, hay países que siguen una línea liberal políticamente hablando y hay otros países que mantienen monarquías despóticas, monarquías absolutistas. Por ejemplo, la Gran Bretaña y Francia mantienen un sistema liberal y otros países como Rusia, como Alemania, antes Prusia, Austria, Hungría, mantienen un sistema autoritario, despótico. Veamos, por ejemplo, en Gran Bretaña, ¿qué sucede? En Gran Bretaña, después de la Revolución Francesa, llega al poder la reina Victoria, reconocida en Inglaterra como la reina que más impacto, que más obras, que más reformas hizo en Gran Bretaña. Con ella, Gran Bretaña se convierte en la primera potencia mundial, a nivel mundial. Su expansión como colonia llega también a su apogeo porque en este periodo Gran Bretaña se apodera de muchas colonias, de muchas islas, tanto en el Pacífico como en el Caribe. En lo social, ¿qué pasa en el periodo de la reina Victoria? Hay un ascenso de la clase media. La clase media logra tener un mayor crecimiento tanto social como económico. La modernización de la burocracia. ¿Qué significa modernizar la burocracia? Lo que llamamos la empleocracia. La monarquía tenía trabajadores, lo que llamamos nosotros de oficina. A esos trabajadores se les implementó tanto administrativa como económicamente. Se moderniza la burocracia. Y una cosa nueva, el movimiento obrero en Inglaterra adquiere prestigio, adquiere poder, porque tenemos que saber que Inglaterra en ese momento a nivel mundial era la primera potencia industrial y tenía un grueso de su población
un grueso de su base trabajadora como obreros. Entonces la reina Victoria da cierta apertura al accionar de los obreros políticamente. En lo político, por ejemplo, la reina Victoria no actuó como los otros reyes. Dio paso a un parlamento, a un congreso, lo que en las monarquías absolutas no había esto. Ella sí permite, pero no permite por su buena voluntad, sino por la exigencia de la clase trabajadora. Pero ella es permeable. Por eso decían que la reina Victoria, si bien es cierto, daba acceso a las acciones de los trabajadores, pero no porque era democrática, sino que es la presión de los trabajadores y su sensibilidad de repente un poco más allegada hacia los trabajadores. Pero en el fondo no era una demócrata, pero sí permitió el accionar de los trabajadores, de los obreros fundamentalmente. Por ejemplo, ahí permitió o dio el voto a los empresarios para elegir el parlamento, por ejemplo, el voto. Los obreros logran mayor calificación. Cuando decimos voto a los empresarios, no para elegir al rey, sino para el parlamento, porque los reyes no se elegían. Los reyes eran hereditarios, los cargos eran hereditarios. Entonces, la reina Victoria da apertura política a los obreros y el campo económico, estamos viendo, le convierte a Inglaterra en la primera potencia industrial. En Francia, ¿qué sucede? En Francia sí se va a dar una serie de hechos contradictorios. Por ejemplo, después de la Revolución Francesa, muerto ya Napoleón, se crea la Segunda República. Tenemos que ver que Napoleón se proclamó emperador, pero cuando él termina su mandato, se establece la Segunda República, que va a ser presidido por Luis Napoleón Bonaparte, presidente. Una cosa importante, para que no se confunda mucho: todos los gobernantes de monarquías siempre llevan un número, Luis Felipe I. Cuando ustedes lean Luis Felipe I, Carlos V, Luis XVI, son gobernantes de monarquías. Porque esos llevan 1, 2, 3, 4 y así. Porque son hereditarios los cargos. En cambio, en este caso de Luis Napoleón Bonaparte, este no ha sido hereditario. A él le eligieron. Entonces, el presidente de la Segunda República en Francia es Luis Bonaparte. Él, después de derrotar a Luis Felipe I, él asume la presidencia. En 1852 se creó el Segundo Imperio. O sea, después de una república viene un imperio. El primer imperio fue de Napoleón. El siguiente imperio es de Napoleón III, uno de sus sobrinos también, pero como rey, por eso lleva el nombre de tercero, porque el primero había sido Luis Felipe I. El gobierno de Napoleón III tiene dos etapas: una etapa autoritaria y otra etapa liberal. En la primera etapa era un poco absolutista, pero el pueblo ya no podía. Él, si quería implantar una monarquía absolutista, ya era imposible, porque ya el pueblo francés
ya había pasado por esas etapas. Y la revolución se hizo, por eso no le permitieron y tuvo que cambiar a una forma de gobernar, a un régimen liberal. Por eso es que él convocó a una asamblea legislativa. Esta asamblea él ya no le podía permitir que gobierne con autoritarismo. Napoleón III cae por la presión del pueblo y el momento preciso en que pierde la guerra contra Prusia, ¿ya? Y ahí Francia pierde territorios como Alsacia y Lorena y el pueblo no lo pudo permitir. Por eso es que los obreros se levantan y toman el poder. Primera vez en la historia del mundo, los obreros toman el poder y forman la Comuna de París. Primera vez un gobierno socialista con camino al comunismo, primera vez, miren. Pero la población no tuvo, la acogida de la población no la acompañó. Por eso que esta Comuna de París fue derrotada. Cayó en pocos meses de haberse instalado. Entonces, es así como se lleva a cabo esta etapa. Después, entre 1848 y 1871. Estos dos estados eran de carácter liberal. Estos son autoritarios, siguen siendo absolutistas. ¿Cuáles eran esos imperios? El imperio ruso, el que gobernaba el zar, absolutista. ¿No es cierto? En Rusia imperaba la iglesia ortodoxa, que es católica. Pero hay una diferencia con la iglesia nuestra, católica. Ellos no creían en el Papa. Nosotros sí. En la iglesia ortodoxa, los jefes de la iglesia son los obispos. Cada país tiene su obispo y es autónomo. En cambio, en la iglesia católica, no. Nuestra, apostólica romana se llama, tiene una única autoridad que es el Papa de Roma, del Vaticano. El imperio alemán seguía como absolutista, ¿no? A cargo del Kaiser, del emperador. El imperio austrohúngaro también eran imperios absolutistas. Esta era una alianza, Austria y Hungría, dos países, dos estados, pero cada uno tenía, por ejemplo, un gobierno. Austria tenía un gobierno, Hungría otro. Austria tenía un parlamento, Hungría también tenía su parlamento. Austria manejaba su economía propia, Hungría también. Donde sí se fusionaron fueron en cuanto a política exterior. El ejército era mancomunado, la política exterior también, y el sistema educativo también era mancomunado. Esos son entonces las características de cada uno de estos imperios autoritarios. Los austrohúngaros sometieron a los checos y a los eslovacos, que posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, de nuevo se van a liberar de este imperio austrohúngaro. También, ya después de la Segunda Guerra Mundial, inclusive antes de la Segunda Guerra Mundial, después de la Primera Guerra Mundial, estos se van a separar. Esto es en cuanto se puede hablar sobre la política europea a fines del siglo XIX, indicándoles, muchachos, de que siempre va a haber ese cuestionario que me va a presentar el día domingo de 8 a 10. Procúrenme cumplir con ese horario. Muchachos, entonces quedamos hasta la próxima semana.